la tercera ley de la termodinámica. Esta ley nos dice lo siguiente. La entropía de una sustancia pura perfectamente cristalina es cero en el cero absoluto de temperatura. Esto está referido a sustancias cristalinas puras. ¿Qué es el cero absoluto de temperatura? El cero absoluto de temperatura es una temperatura hipotética, una temperatura teórica, donde a esta temperatura teóricamente no existiría ningún tipo de movimiento. Todo estaría estático, todo estaría quieto. Nosotros sabemos que eso no puede ser posible. Por un concepto sencillo de la teoría del Big Bang, sabemos, por ejemplo, que el universo está en constante expansión, lo que quiere decir que siempre habrá movimiento. Por lo tanto, decir que a una temperatura determinada no existe ningún tipo de movimiento es un concepto absolutamente teórico. Y eso es lo que ocurre en la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía es cero en el cero absoluto de temperatura, y esto para sustancias perfectamente cristalinas. Para hacer la evaluación de la entropía partiendo del cero absoluto, lo que se tiene que hacer es un análisis de qué es lo que ocurre entre la capacidad calorífica y la temperatura. El comportamiento de este gráfico tiene esta forma. Hasta una temperatura, digamos, de 20 grados Kelvin. Como no se puede llegar al cero absoluto, porque es una temperatura muy baja, entonces lo que se hace es extrapolar eso, o sea, decir, habrá el mismo comportamiento hasta el cero absoluto. Entonces nosotros podemos hallar la entropía entre el cero absoluto y una temperatura cualquiera T. ¿Y cómo podemos hacer esto? Geométricamente sería el área debajo de esta figura. Y sabemos eso, que matemáticamente esto no es más que el cambio de entropía va a ser igual a la integral desde 0 hasta t. Quiere decir el área debajo de esta curva. ¿De quién? De la capacidad calorífica derivada de t respecto a la temperatura. Y eso sabemos que es un logaritmo. De esta manera, entonces, se evalúa lo que es la tercera ley de la termodinámica. Si bien no se puede llegar al cero absoluto, entonces lo que se hace es extrapolar y decir el comportamiento será lo mismo hasta el cero absoluto. Y lo que se hace es calcular el área debajo de esa curva. Ahora, en este interín de 0 hasta la temperatura T, están los diferentes estados de la materia. Está el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Vamos a hacer un análisis de qué es lo que ocurre con un gas que está a una atmósfera de presión y 25 grados y cómo debe calcularse su entropía. Para esto vamos a ir a compartir un documento .
Consideremos una sustancia que es un gas a una atmósfera y 25 grados Celsius. Su entropía será la suma de los siguientes 5 pasos. Esto en el entendido de que estamos partiendo del cero absoluto. Entonces, en el cero absoluto, el estado es sólido. Aquí tenemos un cristal puro. Este sólido calentamos y llegamos a la temperatura de fusión de ese sólido. Quiere decir, al momento en que ese sólido empieza a fundirse. Por lo tanto, el sólido, partiendo del cero absoluto hasta llegar al sólido a la temperatura de fusión, lo que está haciendo es un cambio de temperatura. Quiere decir que de T sub 0 viene a la temperatura de fusión. Hay un cambio de temperatura. A esto se llama un calor sensible. Por lo tanto, la variación de entropía será desde 0 hasta T sub F, esto de acá, Cp del sólido derivada al logaritmo de T, que es una forma de interpretar esta expresión que tenemos acá. Quiere decir que estamos calentando del cero absoluto hasta la temperatura de fusión y hay una entropía que vamos a llamar 1, que es la entropía debido al cambio de temperatura. Una vez que llegamos al punto de fusión, a la temperatura de fusión, ese sólido pasa al estado líquido y sigue habiendo acá la misma temperatura. La temperatura se mantiene. Lo que cambia es ahora el estado de agregación de la materia. Quiere decir, de sólido cambia a líquido. Por esa razón que el cambio de entropía es el calor de fusión sobre la temperatura de fusión. En otras palabras, lo único que se ha logrado acá es fundir, pasar del estado sólido al líquido. Y a eso llamamos delta SF. Una vez que ya tenemos nosotros el estado líquido, calentamos hasta llegar a la temperatura de ebullición. El líquido se calienta, por lo tanto, otra vez tenemos el calor sensible. En el anterior caso donde se ha fundido, hemos tenido un calor latente. ¿Cuál es la diferencia entre calor latente y calor sensible? En el calor sensible hay cambio de temperatura. En el calor latente, la temperatura es constante, pero hay cambio de estado. Esa es la diferencia entre calor latente y calor sensible. El líquido entonces estamos calentando desde T sub F hasta T sub V. Por lo tanto, la entropía 2 será desde T sub F a T, Cp del líquido, porque aquí todo es líquido, derivada del logaritmo de T. Tenemos entonces esta ecuación. Tenemos el líquido a la temperatura de ebullición. Ahora, a esta temperatura de ebullición, pasamos al gas que sigue a la temperatura de ebullición, pero hay un cambio de estado, de líquido a gas. Por esa razón que delta S de vaporización será delta H de vaporización sobre la temperatura de ebullición. Quiere decir que esto es otra vez un calor latente. La temperatura es la misma, pero lo que cambia es de líquido a gas. Y finalmente, de la temperatura de ebullición, ya se ha convertido en gas, pasa a gas a la temperatura T, que en este caso hemos dicho que son 25 grados y una atmósfera de presión. Por lo tanto, el gas se calienta hacia gas. Por esa razón tenemos esta otra ecuación. Delta S3 es igual desde T sub V
hasta la temperatura que nos están pidiendo, Cp del vapor, Cp del gas, derivada al logaritmo de T. A esto se llama la tercera ley de la termodinámica. Quiere decir que estamos haciendo el cálculo desde el cero absoluto de temperatura hasta una temperatura T. Pero en ese interín de calentar del cero absoluto hasta la temperatura T, el compuesto pasa del estado sólido al líquido y finalmente al estado gaseoso. Si nosotros sumamos todos ellos, cada una de estas etapas, vamos a tener esta ecuación. Delta S va a ser igual a la suma de las 5 etapas. Etapa 1, etapa 2, 3, 4 y finalmente la etapa 5. En este cálculo de entropía podemos ver que hay 3 cambios debido al cambio de temperatura. Quiere decir, debido al calor sensible de T a T sub F, de T sub F a T sub B y de T sub B hasta la temperatura T, que en este caso es 298. Y además existen 2 calores latentes. Se funde y luego se vaporiza. Entonces, si nosotros queremos calcular la entropía, dependerá de dónde partimos. En este caso, podemos nosotros partir de un punto intermedio o la última parte. En base a eso, entonces, utilizaremos las 5 partes de la ecuación o solamente utilizaremos parte de ello. Todo este análisis que estamos haciendo es a una presión constante, a la presión de una atmósfera, porque fíjense que en todo ello no interviene para nada la presión. En base a estos conceptos, vamos a ver ahora con un ejemplo cómo se calcula la entropía para el calentamiento, por ejemplo, del agua, desde una condición dada hasta una condición final dada. Pero antes de pasar al ejemplo, ¿tienen ustedes alguna consulta sobre esto? ¿Alguna aclaración? Ingeniero, ¿podría repetir, por favor, lo que es calor latente y calor sensible? La diferencia, por favor. El calor sensible es aquel calor que se produce cuando existe el cambio de temperatura. Por ejemplo, yo caliento agua desde 20 grados, caliento hasta 100 grados Celsius. A eso se llama calor sensible. Hay cambio de temperatura. ¿Y cuál es el calor latente? El calor latente es aquel en el cual no cambia la temperatura, pero cambia de estado. Por ejemplo, el agua a 100 grados Celsius hierve a nivel del mar y del líquido está pasando a vapor a la misma temperatura a 100 grados. Hierve de líquido, pasa entonces a vapor. Esa es la diferencia entre calor sensible y calor latente. Ok, gracias. ¿Alguna otra aclaración? Veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo dice, ¿cuál es la variación de entropía en la transformación de 1 gramo de hielo? Hay que tener mucho cuidado en la lectura. Dice, 1 gramo de hielo a 0 grados y una atmósfera de presión
a la fase de vapor a 150 grados y 0.1 atmósferas de presión. Yo quiero calcular la variación de entropía. Para esto, analizamos. Primero tenemos agua en estado sólido, porque dice hielo, que está a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Esta agua voy a calentar hasta llegar a esta agua, donde voy a tener el estado gaseoso o vapor a 150 grados Celsius y 0.1 atmósferas de presión. Quiero hacer este cálculo. Para eso no tengo una fórmula directa para hacer esto. Lo que tengo que hacer es entonces desdoblar en diferentes etapas. Y tomemos atención entonces para ver dónde hay calor sensible y dónde hay calor latente. Vamos a desglosarlo, este paso de agua sólida a 0 y 1 atmósfera hasta agua vapor a 150 y 0.1 atmósferas, lo vamos a desglosar en 5 etapas. Vamos a llamar la etapa número 1. Todo esto voy a trabajar primero a presión constante. Estas primero 4 etapas. La etapa 1, la etapa 2, que es esta, la etapa 3 y la etapa 4. Todo esto voy a trabajar a presión constante. Quiere decir, voy a utilizar las ecuaciones que hemos analizado anteriormente aquí. Voy a utilizar alguna de estas. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de los datos que tengo y dónde me encuentro. Empezamos entonces a analizar todo a presión constante. Quiere decir, a la presión de una atmósfera. Todo mi trabajo. Primero, el agua que está en estado sólido a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Fíjense que en todos ellos tengo una atmósfera de presión. Todos ellos. Porque estoy trabajando a presión constante. Estoy diciendo entonces, el agua sólida. ¿Por qué sólida? Porque es 1 gramo de hielo. Por esa razón. Sólido a 0 grados y una atmósfera de presión. Caliento hasta llegar al agua líquida a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. En otras palabras, en esta mi ecuación larga, estoy partiendo de aquí para allá. Lo único que estoy haciendo es llevar de sólido a líquido. Entonces, ¿a qué será igual la entropía? Va a ser este. Quiere decir que la entropía será delta H de fusión sobre la temperatura de fusión. ¿Cuál es la temperatura de fusión? 0 grados Celsius, que lógicamente después lo expresamos en Kelvin. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ingeniero. Perfecto. Ya tengo el agua líquida a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Estoy yendo entonces al paso número 2. Esta agua líquida a 0 grados y una atmósfera de presión, voy a calentar hasta agua líquida, pero a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión. Por lo tanto, aquí hay cambio de temperatura. De 0 grados estoy yendo a 100 grados. Ese es el calor sensible. Cambio de temperatura. Por lo tanto, en esta etapa utilizaré esa ecuación. Quiere decir la integral.
la expresión ya integrada, que luego vamos a hacerlo en ecuaciones. Estoy calentando entonces desde 0 grados hasta 100 grados Celsius. Sigue en estado líquido y todo sigue a una atmósfera de presión. Una vez que ya tengo el agua líquida a 100 grados, voy a la ecuación número 3. En la ecuación número 3, el agua líquida a 100 grados y una atmósfera de presión, voy a ahora vaporizarlo a la misma temperatura. Fíjense, la temperatura no cambia, la presión tampoco, lo que está cambiando es de líquido a vapor. Querrá decir entonces que es un calor latente. Por lo tanto, en esta etapa utilizaré esta ecuación. Esa de ahí. Y finalmente, en la etapa 4, el agua, vapor a 100 grados Celsius y una atmósfera de presión, voy a convertirlo, o sea, voy a calentarlo hasta agua, vapor, pero a 150 grados Celsius. Quiere decir que estoy cambiando la temperatura. Otra vez se trata de un calor sensible. Cambio de temperatura. Y la ecuación que tengo que utilizar para esta parte será lógicamente esto de aquí. Para esa parte. Todo esto ocurre a una presión constante. Esta ecuación que hemos escrito inicialmente era para presión constante. Pero como el problema me pide no a la presión constante, sino a 0.1 atmósferas de presión, entonces aumentamos un paso que voy a llamarlo 5, donde el agua a 150 grados Celsius y una atmósfera de presión, ahora lo único que varía aquí va a ser la presión. Vapor, 150 grados y 0.1 atmósfera de presión. En esta última etapa, la presión ya no es constante. Y para eso tenemos ecuaciones que hemos visto anteriormente. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, ingeniero. Fíjense entonces que en este ejemplo, estoy utilizando 1, 2, 3, 4 presiones a presión constante, más una quinta a presión que ya no es constante, presión variable. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serán esas ecuaciones? En base a esto, vamos a ver en la siguiente lámina el cálculo de cada uno de ellos. Etapa por etapa. Ahí tenemos la etapa número 1. En la etapa número 1, recuerden ustedes que lo único que hacíamos era fundir el hielo. Entonces aquí está la etapa número 1, por esa razón tenemos delta H de fusión sobre la temperatura de fusión. Todo expresado en grados Kelvin. El calor de fusión del hielo, es un dato, es 79.7 calorías por gramo. Como tenemos un solo gramo, entonces gramo y gramo se van aquí. Y tenemos entre la temperatura 0.292 calorías por gramo. Eso es la etapa número 1. En la etapa número 2 hay un cambio de temperatura. El hielo que ya se ha fundido, está a 0 grados, se calienta hasta 100 grados.
Por eso tengo acá la masa del agua, porque así es ahora agua, Cp del líquido, por logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. La temperatura final, estos son los 100 grados Celsius, llevados a Kelvin. Y la temperatura inicial, 0 grados Celsius, siempre en Kelvin. Aquí tengo como datos la masa 1 gramo, el Cp del agua, 1 caloría sobre gramo Kelvin. Y haciendo operaciones de todo eso, me sale 0.312 unidades de entropía, que es lo mismo que decir calorías sobre Kelvin. Unidades de entropía. La etapa número 3. Ya tengo agua a 100 grados Celsius. Lo transformo en vapor. Por esa razón voy a utilizar esta ecuación. Delta H de vaporización es un dato que me dan del agua, 9.717 calorías por mol, dado en calorías. Llevamos a gramos, porque un mol tiene 18 gramos, como tenemos un solo gramo, mol con mol, gramo con gramo, y tengo en calorías. Sobre la temperatura de ebullición, 737.15. Hacemos operaciones y tengo el dato de 1.447 unidades de entropía. La etapa número 4. Ya tengo el agua en estado de vapor. En estado líquido, perdón. Y lo que voy a hacer ahora es calentar hasta la temperatura que me está pidiendo, que en este caso son 150. Entonces en delta S4 que tengo masa, Cp de quién, del líquido, o del vapor, perdón, Cp del vapor, logaritmo de temperatura final, que son los 150 grados, sobre la temperatura de ebullición, que son los 100, y reemplazando valores tengo 1 gramo, 0,45, que es dato, ese es el calor de, mejor dicho, el Cp del vapor, sobre gramo Kelvin, logaritmo de 423, que son los 150, sobre los 100, dado en grados Kelvin. Hacemos operaciones y nos va a dar 0.057 unidades de entropía. Todo esto hemos trabajado a la presión de una atmósfera. Por eso hemos utilizado las ecuaciones para presión constante. Entonces, esta parte del cálculo se realiza a presión constante. Finalmente, como el problema nos pide no a presión de una atmósfera, sino a una presión de 0.1 atmósferas, entonces utilizo esta ecuación, que es cuando hay cambio de presión, donde n es el número de moles, en este caso como tengo gramos, llevo a moles, gramo con gramo, R la constante universal, dado en calorías, 1987 calorías por mol Kelvin, por logaritmo de P1 sobre P2. P1 sabemos que es una atmósfera, P2 la final 0.1. Hacemos operaciones y esto nos sale 0.4254 unidades de entropía. Todos estos cálculos son sencillos. Lo fundamental de acá es el concepto. Finalmente, hallamos delta S total, que será la suma de las 5 etapas. 4 a presión constante y 1 a presión que no es constante. Sumamos todos ellos y hallamos que el cambio de entropía total para este calentamiento es de 2.363 unidades de entropía. Y esto es lo que se llama la tercera ley de la termodinámica.
Hay que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios si nos dicen, tengo 10 gramos de hielo a 0 grados Celsius, con 10 gramos de agua a 0 grados Celsius. No es lo mismo. Al decirme hielo, me están diciendo que está en estado sólido. Pero al decirme agua, me están diciendo que está en estado líquido. Por lo tanto, si me dicen hielo, tengo que fundir, tengo que utilizar delta H de fusión. Si me dicen agua, ya no tengo que utilizar delta H de fusión. Esto no, porque ya tengo líquido, ya está fundido. Tengan cuidado entonces en el examen de la literatura que nos da el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, todo. En su guía este ejercicio está hecho en detalle, con todas las ecuaciones, etcétera, etcétera. ¿Alguna aclaración? Bueno, como no hay aclaración, vamos a continuar. Voy a salir, porque ya se va a apagar esto. Voy a salir y luego volvemos a entrar. Finalizo y volvemos a entrar. Así como hemos hecho el cálculo de la entalpía en una reacción química, también existe el cálculo de la entropía en las reacciones químicas. El concepto es exactamente el mismo. La entropía en una reacción química es igual a el cambio de entropía de los productos menos el cambio de entropía de los reactantes. En este caso estamos viendo que delta S es S de productos menos S de reactantes. Exactamente igual que en la entalpía. Recuerden que en la entalpía esto era sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactantes. Aquí en la entropía es exactamente lo mismo. Productos menos reactantes. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que nos dice calcular la entropía de la siguiente reacción. Y tengo acá el óxido férrico más el hidrógeno gaseoso que me da hierro sólido más agua líquida. Esta es una reacción alternativa a lo que se tiene al hierro que tenemos nosotros en el mutún.
Este hierro que tenemos, podemos reducirlo con hidrógeno, si es que tuviéramos hidrógeno en exceso ahí, y tenemos el hierro metálico más agua. La variación de entropía será entonces 2 entropías del hierro sólido más 3 entropías del agua líquida, productos, menos reactantes. ¿Cuáles son los reactantes? Entropía del óxido férrico y menos por el signo entropía del hidrógeno. Y se va a una tabla. En una tabla vamos a encontrar valores de entropía, así como hay valores de entalpía, habrá valores de entropía para el hidrógeno, nitrógeno, fósforo, etcétera, etcétera. Dióxido de carbono. Recordemos que para los elementos la entalpía es 0, pero la entropía no es 0. Existen valores de entropía tanto para productos como para elementos. Eso se encuentra en una tabla de entropías. Y lo único que hacemos es extraer esos valores. Extrayendo esos valores, reemplazamos y tenemos la entropía. En su guía tienen ustedes, en la página número 123, la entropía del, en este caso del hierro, por ejemplo, para el hierro, es igual a 6.49. La entropía para el hidrógeno es igual a 16.79. La entropía del óxido férrico es 21.5. Óxido férrico. Y la entropía del hidrógeno, esto era del agua, perdón, y la entropía del hidrógeno es de 31.21. Y lo que hacemos es reemplazar estos valores en esta ecuación, cada uno con su subíndice. 2 por 1, 3 por el otro valor, 3 por el otro valor. Y haciendo operaciones tenemos este valor que es menos 51.78. Si ustedes ven su guía en la página 123, encuentran esos valores que se encuentran en tablas. Entonces, queda claramente establecido que la entropía, tanto de elementos como de compuestos, están tabulados en tablas. Y ninguno de ellos es 0. No es como la entalpía. ¿Alguna consulta? ¿En el examen los valores nos los van a dar o tenemos que Sí, llevar sí, una no, tabla? no. Yo les voy a dar los valores. Esos valores se dan. Porque hasta que busquemos se nos va el tiempo. Aquí lo importante es que ustedes sepan utilizarlos. Ya en un momento cuando ustedes necesiten esos valores, lo buscan, bueno, ya con tiempo. Pero en el examen no hay mucho tiempo. Yo les voy a dar los valores en el examen. ¿Consultas? Todos estos valores, todos estos datos de entropía siempre están en condiciones estándar. Quiere decir 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Pero como sabemos nosotros, no siempre las reacciones ocurren a
0 grados Celsius, perdón, a 25 grados Celsius, no 0 grados Celsius, 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. El cuerpo humano, por ejemplo, realiza sus operaciones a una temperatura de 36 o 37, según otros autores, grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué pasa si la temperatura no es 25 grados? Como sucede en las tablas, como tenemos en las tablas. Al igual que para la entalpía utilizamos la ecuación de Kirchhoff, que es el efecto de la temperatura, lo mismo sucede para la entropía. Y tenemos esta ecuación. En esta ecuación nos dice que delta S, cambio de entropía a una temperatura T cualquiera, es igual al cambio de entropía a la temperatura T sub 0, es lo que hemos hecho hasta ahora, es T sub 0, más la integral desde T sub 0 a T, delta Cp diferencial de T sobre T. Es similar a la ecuación de Kirchhoff. En Kirchhoff teníamos esta ecuación. Decíamos que delta H a la temperatura T es delta H a T sub 0 más integral de T sub 0 a T, delta Cp diferencial de T. Esto es para la entalpía. Para la entropía es exactamente lo mismo, solo que delta Cp se divide entre la temperatura, porque sabemos que la entropía, delta S de entropía, no es más que la entalpía sobre la temperatura, por esa razón. ¿Y cómo se utiliza esta ecuación? Es por demás sencillo. El ejemplo dice, delta S a 25 grados y una atmósfera de presión es igual a menos 59.2 unidades de entropía para cierta reacción. Y su delta Cp supra cero es igual a esta cantidad, menos 7.58 más 17.42 por 10 a la menos 3t, menos 3.985 por 10 a la quinta del tipo de reacción. Por ejemplo, si nosotros teníamos para esta reacción del óxido férrico más hidrógeno que me da hierro más agua, entonces buscaré para cada uno de estos elementos. Me están pidiendo que calcule para esta reacción la entropía a una temperatura de 400 grados Kelvin. Entonces, tengo la entropía, esta de aquí, en condiciones estándar. Tengo el Cp. Tengo la temperatura T sub 0 y tengo la temperatura T. Lo único que hacemos es entonces introducir el delta Cp dentro de la integral. Quiere decir, escribo delta S T sub 0, sub T supra 0 es igual a la estándar, que tengo aquí el dato, más la integral de T sub 0 a T, por delta Cp, ¿qué es esto? Sobre T. Y lógicamente lo que tenemos que hacer esto es integrarlo. Para eso voy a hacerlo en una forma sencilla. Voy a llamar a este valor de aquí, voy a llamar a esto voy a llamarlo B y a esto voy a llamarlo C. Y voy a hacer una integral acá. Y voy a decir que delta S supra 0 T es igual a delta S supra 0 T sub 0 más la integral de T sub 0 a T A más BT más CT a la menos 2, porque así está ahí. Todo esto sobre T diferencial de T. Esto es lo que tenemos que integrar.
La integral de esto es sencilla. Esto será entonces delta S T sub 0 más. Voy a separarlo esto en integrales. Quiere decir, dentro de la integral voy a separar A sobre T más BT sobre T más CT a la menos 2 sobre T. Todo esto diferencial de T. Esto me lleva a que simplifico esto. Y este T a la menos 2 baja abajo o el T sube hacia arriba. Mejor vamos a subirlo el T. Por lo tanto, voy a tener esto escrito así. Delta S supra 0 T sub 0 más. Fíjense que aquí tengo integral de A de T sobre T. Por esa razón, la integral de esto ha de ser A logaritmo de T. Más este otro solamente tengo B diferencial de T. Y la integral de B diferencial de T es BT. Más T voy a subir arriba, quiere decir va a ser C T a la menos 3. Entonces integrando T a la menos 3 más 1 es más 2, será T a la menos 2 entre menos 2. Entre los límites T sub 0 y T. Continuando, esto será entonces delta S0 T sub 0. Voy ahora a reemplazar los límites. A logaritmo de T sobre T sub 0 más B T menos T sub 0. Más por menos es menos, C sobre 2, por este 2 de aquí, más por menos, menos. Y este T a la menos 2, el valor de T a la menos 2 se puede escribir como 1 sobre T al cuadrado. Por esa razón esto puedo escribir así. 1 sobre T al cuadrado menos 1 sobre T sub 0 al cuadrado. Y el siguiente paso no es más que reemplazar los números y por esa razón aquí ya tenemos resumido esto, donde tengo que delta S supra 0 menos sobre 298 es menos 59, el valor de A, fíjense, es negativo, logaritmo de 400 entre 298, más B es positivo, entre T menos T sub 0. C es negativo, entonces negativo por negativo, aquí está el negativo por negativo, esto se ha de volver positivo, positivo, positivo. Entonces voy a tener el valor de C sobre 2 y finalmente 1 sobre 400 al cuadrado menos 1 sobre 298.15 elevado al cuadrado. Y haciendo operaciones de todo esto, finalmente me sale este resultado. Esto es lo que ocurre entonces en una reacción en el cálculo de entropía a una temperatura distinta a la condición estándar. Ese ejercicio resuelto también está en su guía, en la página 124. ¿Alguna pregunta?
Ingeniero, ¿el examen va a tener la misma metodología? Sí, la misma. Va a haber una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica se evalúa sobre 100 puntos y la práctica también. Recuerden que vamos a dar 3 unidades: termodinámica, termoquímica y segunda y tercera ley. Fíjense que en segunda y tercera ley lo único que varía es la entropía, nada más. Y lógicamente que la tercera ley, que es un poquito distinto. ¿Cómo evaluar la entropía? Es una pregunta de eso va a haber con seguridad. De la tercera ley de la termodinámica. Habrá uno de primera ley, o tal vez dos. Habrá uno de termoquímica, con seguridad, y lógicamente otro de la segunda y tercera ley. O puede que en segunda y tercera ley ponga dos y solamente uno de termodinámica, perdón. Pero van a haber 4 ejercicios. O tal vez me anime a ponerle 5, no sé. Vamos a ver de acuerdo al tiempo. Pero el examen teórico va a ser rápido, 10 minutos. Porque ustedes están ahí con su guía. No hay razón para que sea más tiempo. De inmediato leer y contestar. Leer y contestar. Ya la parte práctica, bueno, tienen que hacerlo en detalle, ¿no? Poniendo primero su nombre en cada hoja. Esa es la parte que no entienden. Yo encuentro exámenes donde no hay nombre. ¿A quién voy a evaluar? Porque ustedes cuando me mandan acá al Moodle, si mandan al Moodle, está perfecto, ahí se sabe quién es el que mandó. Pero a veces mandan a mi privado. Yo de mi privado lo que hago es almacenarlo todo en un solo lugar. Y de ahí voy sacando uno por uno. Y cuando saco y no tiene nombre, ¿a quién evalúo? Por eso, por favor, en cada hoja pongan su nombre antes de empezar el examen. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay consultas? Bueno, con esto hemos agotado lo que es la segunda y tercera ley de la termodinámica. El examen el viernes es ¿a qué hora? Creo que es a las 10. Sí, a las 10. A las 10, ¿no? Ya, entonces, 10 en punto va a estar programado el examen. Como siempre, yo voy a programarles el Zoom y voy a estar 5 minutos antes para absorber alguna consulta que tengan, algo específico. Ya hoy en día les estoy diciendo claramente, el examen va a ser similar al primer parcial. Quiere decir que va a haber una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es rápida y ni bien terminamos la parte teórica, yo ahora voy a habilitar de inmediato, porque la anterior vez les di creo que 10 minutos, y bueno, y 10 minutos ya parece que es mucho para algunos. Entonces, ni bien termine la parte teórica, vamos a habilitar la parte práctica. Y por favor, ni bien terminen manden siempre al Moodle. Manden al Moodle. Y la fotografía sáquenla en forma vertical. Y no hagan en muchas hojas. Una hoja es suficiente para un ejercicio. Tal vez hasta la mitad de la hoja. Porque mandan ahí 8, 9 hojas de ejercicios ahí. Y a veces algunos de esos ni sacan bien o sacan doble algunos de ellos.
y a veces es un problema la corrección. Recuerden que la nota es inmediata ahí. Solamente yo voy a evaluar aquellos casos específicos, aquellos que sacaron muy buena nota, que tienen que justificar por qué han sacado esa buena nota. ¿Eso qué significa? Tienen que mandármelo. Si no me mandan, esa nota no les sirve. O aquellos que tienen 0 por alguna razón. Y voy a ver por qué razón tienen 0 y voy a evaluar. Y en ese caso les hago valer procedimiento, alguna cosa de eso. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, por hoy quedamos aquí. Nos vemos el día del examen, 10 de la mañana. Okay. Muy bien. Voy a salir del curso.